Buen día, Dios les bendiga. Con el gusto de servirles y de estar entre ustedes a través de la palabra. Estamos viendo Efesios 4, versos 17 al 23, la nueva vida en Cristo. Dice así la nueva traducción viviente: con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él, han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Aquí es una pregunta: ¿cómo desarrollar los pensamientos correctos? La palabra dice que tenemos la mente de Cristo, no físicamente, sino en el sentido espiritual. Hagamos un tiempo en el que podamos dejar toda distracción. Es, es algo difícil, es algo complejo el detalle con nuestra mente. Hay muchas cosas sucediendo, momento tras momento, pensamientos, ideas, imágenes, tantas cosas que nuestra mente está de alguna forma trabajando. Pero si podemos en lo personal hacer que nos apartemos un momento, como dice en cuanto a la oración, cuando ores, dice: entra en tu recámara y cierra la puerta. Donde estés, que puedas o que podamos cerrar la puerta a las distracciones, a las cosas que nos ocupan, que nos distraen de esta manera. Puede ser el celular, la computadora, de alguna forma dejar el bullicio, aunque ahorita por la situación de la pandemia, pues no es como antes que había muchos lugares concurridos. Jesús se apartaba para estar a solas con su Padre, ya sea muy de mañana o aún tarde, ya muy oscuro. Él siempre buscaba ese lugar a solas, se apartaba de sus discípulos, de la gente, de la multitud, porque era necesario, es importante. Así nosotros apartemos un tiempo para estar con nuestro Señor, con nuestro amado Jesús. Hagamos una lista de pensamientos que te puedan llenar de fe. Hoy día, mucha información, mucho conocimiento, muchas cosas a través de los medios, pero nos llenan de pensamientos negativos, fatales, pensamientos que despiertan el temor, la ansiedad, la preocupación, los pendientes, y nos presenta un mundo totalmente complicado, lleno de dificultades y de tantos problemas. Entonces, hagamos una lista, siéntate, relájate, ¿verdad? Busca esa tranquilidad en el Señor, suelta todo peso, toda carga, todo pensamiento, toda preocupación, y busca pensamientos de fe que inspiren a tu vida, y esos pensamientos te lleven hacia Dios, hacia tu familia, hacia tu trabajo, de alguna forma con las cosas que son buenas, agradables. Como dice Filipenses: si hay algo digno en ello pensar, algo digno de alabanza, si hay algo digno de considerar, dice: en esto pensad. Dice Proverbios 23:7: porque cuál es su pensamiento, es en su corazón, tal es él. Lo que está en tu mente, esos pensamientos, sean buenos o sean malos, sean positivos o sean negativos, así también es tu corazón. Y cuando hablamos del corazón no estamos hablando físicamente, sino representa nuestra personalidad, representa nuestro ser, lo que somos como personas. Número 3: medita durante el día en la palabra. Hay muchos pasajes, pensamientos, versículos que te inspiran, que te llenan de fe. Por ejemplo, la mujer
sirofenicia que se acercó a Jesús por una necesidad de su hija, y aún ante la situación o las circunstancias o las respuestas aún de Jesús, ella persistió, que Jesús mismo le dijo: oh mujer, grande es tu fe. Entonces son historias, son pasajes, son pensamientos que llenan tu mente, que te animan, que te motivan, que te llenan de fe. Otro ejemplo fue la mujer de flujo de sangre. La Escritura dice que había padecido por 12 años y que había buscado tanto en los médicos, los medicamentos, y dice que había gastado todo su dinero y que antes le iba peor. Pero ella, aún con todas las situaciones y circunstancias en contra de su persona, de su vida, después de 12 años, ella decide acercarse a Jesús y ella dijo: si tan solo tocare el borde de su manto, seré salva. Tal vez tuvo en esos 12 años una desesperanza, pensamientos negativos, pensamientos de muerte, pensamientos de que no tengo solución, no tengo remedio, no hay esperanza para mí. Pero aún con todo ello vino la fe, vino un pensamiento que brotó en su mente, en su corazón, y llenó todo su ser. Y ella decía dentro de sí, ella lo que externaba era: si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. Y más que sana, sería salva, o sea, tanto en su corazón espiritualmente y tanto en su estado físico. Y ella se atrevió a creer, a abrazar estos pensamientos, ese pensamiento de fe, de sanidad, de poder en el Hijo de Dios, que para ella era complicado como mujer, como persona, como una persona rechazada por la sociedad, por su situación. Ella se consideraba y la consideraban como inmunda. No podía y no debía de tocar a la gente, porque en ese sentido la gente se contaminaba. Entonces, pero ella rompió esa barrera, ese muro, y se atrevió a abrazar pensamiento de fe, de sanidad, que se abrió paso entre la gente y tocó el borde de su vestidura. No tocó el cuerpo de Jesús, simplemente tocó el vestido de Jesús. ¿Y qué fue lo que sucedió? Al instante sanó. Y Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Cuando la multitud le apretujaba, cuando toda la gente de alguna forma, por el paso, por el caminar, por las mismas necesidades de la gente que quería oírlo, que quería recibir sanidad, le apretujaba. Y sus discípulos le dicen: maestro, pues toda la gente te toca, toda la gente está aquí alrededor tuya. Pero él dijo: poder ha salido de mí. ¿Qué fue lo que sucedió? Ella abrazó un pensamiento, ella creyó que Jesús podía sanarla después de 12 años largos de esa enfermedad terrible. Entonces ella se llenó de fe, ella abrazó ese pensamiento y Dios la sanó. Ella al instante reconoció y dijo: yo te he tocado. Y le explicó su necesidad, su situación, y dice: eres libre de ese azote. Entonces hay pasajes que tu mente pueden ser llenos de pensamientos de fe, de poder, de milagro, de ánimo, de sabiduría. Y no se diga el libro de Proverbios, que puedes encontrar ahí sabiduría de Dios, consejo de Dios, palabra de Dios. Toda la Biblia, desde el Génesis hasta Apocalipsis, está llenos de palabras de fe, de consuelo, de esperanza, de ánimo. Entonces, hay muchos pasajes, y no se diga el Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Si tú empiezas a llenar tu mente de pensamientos, de la palabra, de fe, vas a actuar conforme a eso mismo. Cuando la mente está bajo el control del enemigo, dice la palabra,
que el entendimiento está entenebrecido, o sea, está oscuro, está confundido y está ajeno de la vida de Dios, dice, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Eso es, ¿verdad? Cuando la mente está gobernada, está controlada por el enemigo con pensamientos negativos, con pensamientos impuros. El poder del enemigo gana el control por medio de la mente. Decíamos que la batalla donde libramos esta situación es la mente. Y ahí en la mente es donde se libra también la victoria. Es una batalla, pero la victoria ya Cristo la ganó. Él dijo, consumado es, hecho está, la redención del hombre está hecha. Entonces sí pasan miles y miles de pensamientos todos los días por nuestra mente. Hay pensamientos buenos, hay pensamientos malos, pero es también de acuerdo a de qué tú te alimentas, de qué tú la estás retroalimentando cada día a través de noticias, a través de películas, de novelas, del Face, de tantas otras cosas. Entonces es importante de qué forma alimentas tu mente. La mente cuando no tiene la influencia del Espíritu, es un instrumento que el enemigo puede controlar. La palabra de Dios es como un filtro. Si estamos bajo la influencia de la palabra, no podrán penetrar las palabras del engañador, porque tu mente está saturada de la palabra de Dios, de fe, y de esa forma es como Pablo decía, tenemos la mente de Cristo, tenemos la forma de pensar, de entender, para vivir, para llevarlo a la práctica. Pablo nos dice que el enemigo utiliza para controlar al hombre a través de los pensamientos. Por lo que si el hombre piensa solamente en las cosas de este mundo, de esta vida, el enemigo comienza a controlar las mentes completamente. La clave para estar bajo el control del Espíritu es activar la mente en la dirección de Dios, del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, el Consolador, el Ayudador, está para guiarnos, para instruirnos, para colocar los pensamientos de Dios, las palabras de Cristo en nosotros. De eso se trata. Entonces hay dos terrenos, hay dos campos donde el enemigo puede hacer daño en el terreno de la mente, pero en el aspecto negativo, o bien si nuestra mente está siendo guiada, controlada, gobernada por el poder del Espíritu Santo, entonces el enemigo no te podrá llevar a su propósito, a derribarte, a destruirte, a que tú vivas bajo el temor, bajo la zozobra, bajo la incertidumbre, bajo la ansiedad. El Espíritu está en nosotros para guiarnos a toda verdad, dice su palabra. El entendimiento significa la habilidad para razonar, para tomar decisiones y hacer conclusiones. Es lo que significa entendimiento. Y dice, por la dureza de su corazón. Un corazón que es duro, es insensible hacia Dios, resiste a los tratos del Espíritu de Dios, el corazón llega a ser insensible. O sea, Jeremías decía en su palabra, hablando a través de Jeremías, el Señor dice, cambiaré este corazón de piedra y pondré un corazón de carne. A veces nuestro corazón se hace tan duro, tan de piedra, pero cuando viene el Espíritu Santo y quebranta ese corazón tan duro, tan necio, tan difícil, entonces se hace sensible, se hace de carne, que podemos sentir su presencia, podemos sentir su espíritu. Obviamente este proceso es lento y nos puede cambiar sin que nos demos cuenta de ello. Entonces tengamos mucho cuidado con lo que estamos permitiendo a nuestra mente llenarla, alimentarla.
El corazón representa la mente, las emociones y la voluntad del hombre. Puedes crear o podemos crear un corazón que no responde a Dios. Por eso en el mundo hay diferentes personas, hay gente caminando bien y hay gente caminando mal, y el problema está en el corazón. Dice Jesús, ¿verdad? Del corazón salen los homicidios, salen los adulterios, salen las fornicaciones, del corazón salen todas las concupiscencias, las vanidades y tantas otras cosas, el enojo, la ira, las contiendas, las disensiones. Del corazón sale todas estas cosas. La pregunta es, ¿cómo está nuestro corazón, que involucra nuestras emociones y nuestra voluntad y obviamente nuestra mente? ¿Podemos crear un corazón que no responda a Dios? Sí. Si lo alimentamos de esa forma en el camino del mal, con pensamientos negativos, el corazón lo que va a hacer es endurecerse, se va a hacer necio a las cosas de Dios. Puede llegar a suceder que el corazón ame al mundo más que a Dios. Dice la Escritura, se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido, dice Romanos 1:22, profesando ser sabios, se hicieron necios. O sea, un cambio de estar en una situación, en el razonamiento correcto, dice que se hicieron necios. O sea, puede cambiar nuestro corazón, nuestra mentalidad. Y dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. No es que Dios los haya entregado, sino que Dios los soltó al ver que ellos no querían las cosas de Dios, al ver que ellos le rechazaron. Entonces lo que Dios hizo fue soltarlos. Eso es lo que significa los entregó a una mente reprobada. Entonces Él los soltó, respetó su decisión, porque eso es lo que Dios nos ha dado, esa libertad, no libertinaje, para decidir correctamente, para abrazarle o rechazarle, aceptarle o dejarle. Y esto fue lo que el apóstol Pablo estaba diciendo a los romanos. Y fue lo que Dios hizo, los soltó, los dejó que ellos siguieran su propio camino, porque las cosas de Dios no son a la fuerza, no somos robots para que nosotros le sigamos como simples robots. Tenemos esa libertad, tenemos conciencia, tenemos razonamiento para considerar, para pensar y escoger lo correcto. Y para nosotros lo correcto es Dios, es Cristo en nosotros. Las señales de un corazón insensible. No puede sentir convicción de pecado ni de conciencia. Dice la Escritura que su conciencia se ha cauterizado. Se ha perdido toda sensibilidad. 2. No puede entrar al lugar santísimo. Solo es la apariencia de la fe, de vivir una vida religiosa, pero no una relación con Cristo. La vida de la palabra no es real para ellos. El temor del Señor no está en sus vidas. El corazón insensible no puede tener ni la vida ni la naturaleza de Dios. Solamente un corazón abierto puede recibir la influencia de Dios. El corazón que no percibe los tratos del Espíritu Santo estaría sin el gozo y la paz y la vida de Dios. Hay un abismo entre estar en Cristo o estar sin Cristo. Son cosas muy opuestas, muy contrarias. Una vida que ha sido dada a la sensualidad se entrega a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. La palabra sin freno es una expresión de no tener límites ni frontera. La idea es que esta persona está completamente rendida al pecado. Esa es la vieja vida
antes de conocer a Cristo, en la cual Cristo nos encontró, de ese mundo nos sacó, de ese mundo nos libertó, de ese mundo nos apartó, y estamos ahora considerando y viendo la nueva vida en Cristo Jesús. Entonces, por lo cual el creyente debe de tener la mente de Cristo, la forma de pensar, de ver, de sentir, es como Cristo, es el nuevo hombre que está siendo formado en nosotros, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo ha sido y está siendo formado cada día en nosotros, transformándonos, moldeándonos para tener una nueva mentalidad. La estamos renovando por medio del Espíritu Santo, para que nuestros viejos pensamientos, hábitos, tradiciones y tantas cosas que llenamos esta mente realmente sea transformada. Es como una computadora que se llena de virus y está contagiada y ya no trabaja bien, ya no trabaja igual, normal, y hay que a veces resetearla para eliminar toda la basura que ese virus trajo, de tantas otras, muchas cosas más. Entonces es nuestra mente que tiene que ser renovada, un cambio radical, una transformación al extremo. Nuestra vieja vida ha quedado atrás, hoy tenemos una nueva vida en Jesús, una nueva forma de pensar. Que Dios te bendiga, un abrazo, nos vemos, hasta pronto.